La audiencia. Tengo que ver al ministro. Es la única manera de que este asunto salga pronto. Así dijo Arcos, José Arcos, cuando el empleado de la ventanilla le informó, aunque medio dudando, que lo que allí lo llevara requería una resolución ministerial. Arcos insistió. ¿Está seguro? Por favor, consúltelo con su jefe. El otro dejó su sillón y desapareció detrás de una mampara. Al rato, cuando ya los que detrás de Arcos esperaban ser atendidos rezongaban por la demora, el empleado volvió. No hay nada que hacer, señor. Este asunto necesitará una resolución ministerial. Usted debe presentar este formulario 40B. El original se sella en la tesorería con un sello de 100 pesos y lo presenta en 3 copias en mesa de entradas con su cédula o pasaporte, según el caso. Pero, por favor, señor, permita pasar al siguiente. Arcos se apartó como si fuera un leproso. Tengo que ver al ministro, murmuró entonces, y lo dijo otra vez mientras caminaba hacia la salida, y lo repitió luego ya en la calle, y en el subterráneo, y en el ómnibus, y en su casa. Tengo que ver al ministro, tengo que ver al ministro, tengo que ver al ministro, hasta que se durmió. Solo a la mañana siguiente se preguntó, sí, pero ¿cómo? Y sus pensamientos giraron como un tío vivo de solo 2 caballitos, uno blanco y esperanzado, el ministro resolverá a mi favor, y el otro desesperado y negro, sí, pero ¿cómo llegar hasta él? Repasó la lista de sus parientes, sin encontrar ninguno influyente. El más importante que halló fue una prima casada con un coronel, pero apenas la trataba, y además vivía en Salta, demasiado lejos en todo sentido. Amigos, tampoco. Solo frecuentaba tipos como él, sin muchas ambiciones, más o menos honestos, compañeros macanudos para compartir un asadito o salir a pescar, pero inservibles para conseguir una audiencia de un ministro. Relaciones. Siempre la había desdeñado, aunque no sabía si por convicción o por la certeza de que muy poco o nada podía ofrecer él, modesto oficinista de una hilandería, como para ser tenido en cuenta por alguien importante. De pronto pensó en Parra. Parrita, eso es, Parra de la sección de presupuesto. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Él era el hombre indicado, la clave, la estrella polar. Los dos habían ingresado casi al mismo tiempo en la hilandería, y aunque Parra trabajaba en el 2.º piso y él en el primero, se trataban amistosamente, tomando cerveza juntos o jugando a los dados en el café. Un gran tipo, Parra, cuyo único vicio era su afición a contar cuentos verdes. Por suerte, pensó Arcos, siempre se lo celebré. Recuerdo aquel del loro encerrado en una valija que... pero eso no venía al caso. Lo que sí venía era que Parra, según recordaba, tenía un tío muy, pero muy amigo del ministro. Naturalmente la cosa no resultaba tan directa como una de esas relaciones que pueden levantar el teléfono y saludar a un ministro por su nombre de pila. ¿Cómo te va, Julito? Sé que estás ocupado, te robo solo un minuto. Pero era mejor que nada. Además, no tenía otra posibilidad. Parra demostró ser un buen compañero. Cuando Arcos le dijo de qué se trataba y le pidió su intercesión, exclamó: «¿Cómo no, querido?». Parra llamaba querido a todo el mundo. «Encantado de ser útil, y más en un asunto como el tuyo. Lo invito a mi tío a comer y listo. Hace 2 o 3 años que no lo veo, porque a mí la familia me revienta, pero él se alegra cuando me ve de nuevo. Déjalo en mis manos nomás. No me olvidaré». Arco debió, empero, recordárselo 2 o 3 veces hasta que finalmente una noche se encontraron los 3 en un restaurante. Sobrino y tío, que era un sesentón bien vestido, de cuidada melena y que usaba anteojos, se abrazaron con fuerza, quizá emocionados de veras. «¡Tanto tiempo, mi hijo! De veras, tío, tenemos que vernos más seguido. Te presento a Arcos, compañero de trabajo y gran amigo, casi un hermano. Considéralo como si fuera otro sobrino». Los 3 se sentaron a la mesa, comieron y casi a los postres Parra dijo: «Tío,
Arcos quiere pedirte un favor. Si está en mi mano hacerlo. Mientras Arcos le exponía el asunto, el tío de Parra se aplicó a limpiar sus anteojos. Despacio, muy despacio, cada vez más despacio, hasta que dejó de mover la gamosilla sobre los cristales. Y siendo usted tan amigo del ministro, bueno, la cosa no es así. El amigo, en verdad muy amigo del ministro, no era él, sino su cuñado. Es decir, un tío político de Parrita. Está mal informado sobre la familia, sobrino, pero no creo que se niegue. Se apresuró a aventurar al ver el desencanto y la contrariedad de Arcos, a presentar a tu amigo al ministro, y menos para algo que me parece justo, según lo que me dice. Yo se lo pediré y cuando tenga noticias le aviso. ¿De acuerdo? Oh, de acuerdo, exclamó Arcos, enteramente de acuerdo. Pero debió esperar un par de meses. Cada tanto le recordaba el asunto a Parra. Parra hacía lo mismo con su tío o le aseguraba a Arcos que lo hacía, y el tío con su influyente cuñado. Quizá más de una vez la cadena se cortó en alguna parte, no por mala voluntad, sino porque ninguno se apura en hacer algo por un don nadie de quien sabe que nada recibirá, salvo el agradecimiento de los pobres diablos, casi siempre más molesto que útil, y en ocasiones ni siquiera eso. Una inesperada mañana, Parra entregó a Arcos una tarjeta del amigo del ministro. Aquí está, me dijo mi tío que vayas nomás con esta tarjeta y que el ministro te recibirá. Yo creo que ya tenés el asunto arreglado. Arcos le agradeció, a la vez sorprendido y confuso. Él había pensado que el amigo del ministro escribiría a este una larga y afectuosa carta sobre el tema, rogándole una resolución favorable. En cambio, solo le mandaba una tarjeta de visita con 3 líneas dirigidas al ministro, a quien llamaba afectuosamente Tito, y presentándolo a él, al señor Arcos, que deseaba exponerle su caso. Con todo, aquel rectángulo de cartulina podía ser quizá una llave maestra, y Arcos se agarró como un abrojo a esta esperanza. Gracias, Parrita, muchas gracias. Esta tarde yo pago la cerveza. La tarjetita resultó, en efecto, casi mágica. Le bastó mostrarla a los porteros y a los policías del ministerio que custodiaban la entrada, a los empleados que controlaban las visitas, a los ordenanzas del 5º piso, donde estaba el despacho del ministro, para que todas las puertas le fueran abiertas. Ya en la gran sala de espera alfombrada de rojo, una ordenanza final recogió cortésmente la tarjeta y desapareció con ella. Poco después, la tarjeta volvió, ahora en manos de una hermosa y sonriente señora de pelo gris peinado en ondas de bruñida plata. ¿Usted desea ver al señor ministro, señor Arcos? Sí, naturalmente. Esa tarjeta la leí, señor Arcos. Pienso que si sus tareas se lo permiten, el señor ministro la atenderá. Pero su excelencia está en una reunión importante y tengo orden de no interrumpirlo. Puede esperar aquí si lo desea, o dejarme su nombre y le fijaremos día para la audiencia. Esperaré. Es algo urgente, muy urgente. Tome asiento, por favor. Avisaré al señor ministro cuando se desocupe. Yo soy una de sus secretarias. Mi nombre es Solá, señora de Solá. El lugar, que solo tenía unos amplísimos y soñolientos sillones, era el paso obligado de hombres bien vestidos y de rostros serios que hablaban entre sí en voz baja, como si estuvieran en un templo. Evidentemente, su excelencia debía de estar cerca. La plateada señora de Solá pasó varias veces, y en cada una de ellas dirigía una amable sonrisa que le pedía paciencia. Un par de horas después volvió a salir, pero ahora su sonrisa era apenas una sombra de la anterior. Su excelencia leyó su tarjeta y le ruega que lo excuse, señor Arcos. Estará muy ocupado todos estos días y no podrá recibirlo. Pero como usted dijo que se trata de un asunto muy urgente, ordenó, aquí la sonrisa se borró del todo, que lo atienda el licenciado Gómez del Cerro, uno de sus asesores. Con un suave, continuo e inapelable movimiento, la secretaria condujo a Arcos por un pasillo. Abrió una de las anónimas puertas que daban a él. Dijo: «Este es el despacho del señor asesor». Le sonrió de nuevo y se fue. Cuando Arcos entró, el asesor, que estaba solo,
que no parecía atareado porque no tenía nada sobre el escritorio y que le indicó con un ademán que se sentara frente a él, hablaba por teléfono con una dama llamada Tina, o más bien Tinita, a la cual se dirigía con apasionado afecto. Es bastante molesto estar sentado frente a un señor desconocido, importante y además licenciado, que habla con una señorita llamada Tinita y que no le presta a uno la menor atención. Arcos se cansó de tratar de mirar para todos lados, la puerta, la ventana, las paredes, los cuadritos, el techo, hasta que por suerte para él, y cuando ya no tenía ningún lugar donde poner los ojos, Tinita cortó de golpe la conversación y el asesor del ministro recordó a Arcos, sin duda porque lo tenía ante sí. Perdóneme, señor, su excelencia me indicó que lo atendiera. Usted dirá. Arcos, atropellándose un poco, lo puso detalladamente al tanto de su asunto. Quizá hasta incurrió en exceso de detalles, porque mientras él hablaba y hablaba, Gómez del Cerro levantaba las cejas, tabaleaba en su escritorio, adelantaba los labios, se espellizcaba la oreja y hacía otras morisquetas, más como para dar a entender que entendía que porque realmente entendiera, o porque su visitante no creyera que estaba pensando en Tina. Bien, su caso es muy interesante y merece atención especial, señor. Pediré al señor Franco, que es el director de la oficina que atiende estos temas, que lo reciba enseguida. Llamó por el intercomunicador al señor Franco y le recomendó con calor que atendiera al visitante. Por el pasillo, al fondo, oficina 303, por favor, le indicó, dándole distraído la mano izquierda mientras componía con la derecha un número en el teléfono. Gracias, señor, dijo Arcos. Al salir, oyó que el asesor suplicaba. No te enojes, Tinita, escúchame con tranquilidad. La oficina del señor Franco no era la 303 ni estaba al fondo del pasillo, sino la 406, ubicada en el cuarto piso. Desde luego, el caso de Arcos no competía al señor Franco, sino, como éste amablemente se lo indicó, a otra sección del ministerio. Es que el licenciado del correo es un hombre nuevo, ¿entiende usted? Le diré, se lo dijo, asunto como el de Arcos eran atendidos por la división Trámites Decreto 3070/60. Véalo a Carrizo, que es el jefe, y dígale que lo envío yo. A Del Cerro será mejor que no lo nombre. Carrizo es un funcionario de carrera, como yo, y entre veteranos nos entendemos mejor. Eso sí, tendrá que ir a otro lugar. Le dio la dirección, le estrechó la mano con vigor, se montó los atojos y volvió a sus papeles. El señor Carrizo parecía y era, en efecto, un antiguo funcionario, encanecido en el servicio público, serio, atento, mesurado e invulnerable ya a cualquier sorpresa. Tenía el aspecto, pensó Arcos, de un hombre más deseoso de jubilarse para pasear con sus nietos que de concluir con brillo su carrera administrativa. Escuchó a Arcos con los antebrazos apoyados en la tapa del escritorio y los dedos entrelazados, descartando atentamente la paja, que era mucho, del escaso grano que había en lo que Arcos le repetía, y murmurando de tanto en tanto, eso es, eso es. Entiendo perfectamente, señor, le dijo cuando él terminó y resumió en solo 2 frases magistrales lo relatado por Arcos. Es esto, ¿verdad? Sí, señor. Me alegro. Eso es, me alegro. Carrizo hizo bien en mandarlo aquí. En mi opinión, su caso encuadra bien en lo previsto por el decreto 3060 del año 1970, inciso B del artículo 7. Eso es. Entonces, como el mismo decreto lo dispone en su artículo 9, infine, debe ser objeto de expresa, eso es, de expresa resolución ministerial, previo análisis del caso por la comisión creada por las disposiciones del artículo 10 a 26. Con mucho gusto le indicaré enseguida qué trámite tiene que hacer. Eso es. Apretó un timbre y dijo una ordenanza. Por favor, acompañe al señor para que vea a Martínez. Él le dará lo necesario. Antes de que usted llegue, yo le diré que prepare todo. Eso es. Solo tendrá que perder 1 minuto. Eso es, solo 1 minuto, señor. Arcos, eso es.
Venía usted de parte del señor Franco, ¿no es verdad? Le hablaré para informarle que todo está listo. Eso es, contestó Arcos, contagiado y ya sin saber qué decía. El ordenanza, un hombrachón alto, grande, sin ningún apuro, lo llevó despaciosamente por pasillo y oficinas hasta donde trabajaba Martínez. Cuando éste se volvió, Arcos reconoció a la vez al lugar y al hombre. Estaba en las ventanillas a través de las cuales se atendía al público, solo que del lado interior. Y Martínez era el mismo empleado que lo había atendido unos meses antes, el cual naturalmente no recordó a Arcos, que para él solo había sido uno más entre las decenas de rostros que veía cada día por el agujero. Carrizo ya me avisó, señor. Tengo todo preparado. Vea, debe llenar este formulario 40B en 3 copias. Sella el original en la tesorería con un sello de 100 pesos y lo presenta en mesa de entradas, con su cédula o su pasaporte, según el caso. Arco recogió los papeles. Gracias, le dijo, y salió. Cuando llegó a la calle, murmuró con trabajosa tenacidad, como si estuviera borracho. Tengo que ver al ministro. Es la única manera de que este asunto salga pronto. Tengo que ver al ministro. Adolfo Pérez Elaski.